Muy buenas amigos, sean todos bendecidos una vez más. Este es su espacio Fe y Razón, un espacio dedicado para llevarles a ustedes información sobre temas que tienen que ver con la ciencia, la sociología, la filosofía, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un tema muy interesante a raíz de una serie de debates que se han venido gestando en emisoras de la República Dominicana y que nos han invitado a varios de nuestros hermanos a tocar y a desarrollar este tema que es muy apasionante y que tiene que ver mucho con lo que es la ciencia, lo que es el desarrollo de la vida humana, lo que es el desarrollo de la creación proveniente de nuestro Señor. Y para tocar este tema, que es el evolucionismo, tenemos con nosotros al arquitecto Luis Sena, quien es miembro del Grupo Acción Cristiana y que también es comunicador de Radio Eternidad. Hermano, muchas gracias por venir a compartir con nosotros en este espacio. Es un privilegio para mí estar aquí. Sí, bueno, es muy conocido que nosotros participamos en un debate en estos días recientes y que el tema es el evolucionismo. Y yo veo, hermano, que hay mucha confusión en cuanto a ese tema, cómo las personas en el mundo académico entienden qué es el evolucionismo, cómo se plantea la teoría de la evolución, cómo se fue desarrollando esto desde 1859, cuando sale el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, a través de la selección natural. Y sería bueno que usted nos dé una introducción de cómo usted puede analizar para los hermanos qué realmente es el evolucionismo. Sí, muy bien. El evolucionismo en sí es una ideología que es un aspecto, vamos a decirlo así, de una filosofía con características religiosas. Correcto. Llamada naturalismo filosófico. Es decir, evolucionismo es el utilizar una serie de teorías e hipótesis desde la biología para extrapolar una opinión respecto del origen del universo y del origen de la vida que no tiene ninguna base, pero que sirve de soporte a una visión religiosa del mundo que propone la ausencia de lo sobrenatural y que el mundo es simplemente la naturaleza. Es decir, una posición antagónica al cristianismo. El evolucionismo es utilizar las hipótesis y las teorías de Charles Darwin para apoyar una posición religiosa / filosófica del naturalismo. Correcto. Esa posición filosófica religiosa obviamente encierra un grupo de personas, ¿no?, del mundo académico científico que toman esas ideas evolucionistas, naturalistas, para ir en contra de lo que se tenía establecido en función del desarrollo de la vida, cómo se veía, es decir, cómo las personas entendían de dónde habían venido, tenían la palabra de Dios, ellos tenían bien claro en ese momento de que habían venido por la creación tal cual lo explica Génesis, y entonces este grupo sale en contra de esas proposiciones bíblicas. Sí, bueno, debemos entender que toda la civilización occidental surge como un producto social, económico y físico del cristianismo. Exacto. Porque debemos recordar que el cristianismo nace dentro del Imperio Romano y que ya 476 años después de iniciada la era cristiana, el Imperio Romano cae bajo las invasiones de los bárbaros y prácticamente empieza una nueva civilización. Así es. Una civilización que tiene como su hardware, vamos a llamarle así, las razas germánicas europeas de Europa del Norte, y como software el pensamiento y las ideas del cristianismo que se había iniciado como cosmovisión a partir de del judaísmo. Correcto. Es decir, el cristianismo es judeo-cristiano. La cultura hebrea es la plataforma para
la cultura cristiana que desarrolla la civilización de Occidente. Esa cosmovisión, esa interpretación de la realidad está muy clara y es consistente con lo que nosotros vemos al día de hoy y que se puede constatar. Y es que el universo en el que vivimos refleja unos niveles de complejidad que demuestran un componente físico y social y integrado a un componente espiritual, todos en armonía estructural. En cuanto a su dirección moral, vemos que a la vez refleja el bien y refleja el mal a causa de la entrada del mal en esa creación. Entonces, en resumen, el cristianismo judeo-cristiano propone que el universo fue creado por Dios como una creación buena, que Dios le dio libertad a las criaturas y ellas escogieron desobedecerlo. Así es. Y Él no abandonó su proyecto de hacer buenos a los seres humanos, sino que inició un proceso redentivo, el cual lleva a los seres humanos a apreciar y adquirir la bondad a través de la persona de Cristo y en un camino hacia una transformación y consumación del universo completo. En otras palabras, el cristianismo estableció una visión del mundo basada en creación, caída, redención y consumación. Esa fue la base de la civilización de Occidente. Entonces, siempre en la creación caída surge la enemistad contra Dios. Así es. En todos los niveles, tanto en los niveles religiosos como en los niveles intelectuales. Entonces, esa línea histórica de antagonismo contra Dios se manifestó en el tiempo del siglo XIX y ya desde finales del siglo XVIII en unos movimientos filosóficos que atacaron la fe cristiana, que devaluaron el valor social del cristianismo en Europa y que entonces utilizaron como argumento o subterfugio teorías provenientes de las ciencias naturales para extrapolarlas a fenómenos espirituales y filosóficos que no son consecuentes con las ciencias naturales. Esto pudiésemos decir entonces, arquitecto, que se viene desarrollando desde el movimiento de la Ilustración. O sea, ese grupo de quizás científicos en su momento, pensadores en ese momento, creando, absorbiendo o construyendo esa ideología, esa filosofía para atacar el cristianismo. Sí, ahí se consolida. Nosotros debemos recordar que durante el periodo de la Edad Media, la cultura europea llegó a un nivel de saturación tal y de opresión por parte del cristianismo vigente en ese tiempo, del catolicismo romano, que buscó escapatorias, vamos a decir así, inspiración a la saturación y a la esterilidad cultural en las fuentes antiguas. Por una parte, las fuentes antiguas griegas paganas y por otra parte, las fuentes antiguas cristianas en la Biblia y en los escritos de los padres, sobre todo del segundo siglo, los apologistas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Esas dos líneas se desarrollaron y se fortalecieron y cuando llegamos a la Europa del siglo XVI, con la Reforma Protestante, debemos recordar que simultáneamente se está realizando un humanismo secular y de base pagano en el sur de Europa. Ese humanismo tuvo su penetración en el norte de Europa y en los países de la Reforma Protestante. Entonces, esa línea anticristiana, vigente a través de toda la historia de la humanidad, se hizo presente y se consolidó con ese movimiento de la Ilustración, correcto, que lo que quiere decir en sí es un nuevo renacer, una iluminación de la humanidad, porque esa generación de humanos pensó que al descubrir el método científico y la ciencia moderna, se habían convertido entonces en dioses con una propia iluminación y los seres humanos nuevamente
vamos a decir, relanzaron el proyecto de convertirse ellos en dioses, utilizando ahora la razón humana como el artificio, como el ídolo que le iba a dar a la humanidad por fin la felicidad, la salvación, etc. Lo cual ha sido un fracaso. A través del materialismo. A través de una visión materialista. Correcto. Que dejara a Dios fuera de la interpretación de la realidad. Eso es un pensamiento subjetivo, ilusorio, que no es consecuente con la realidad, porque la verdad es que el mal espiritual y el bien espiritual existen y están presentes en la vida de todos nosotros. Así es. Negarlo es como tú calibrar un radar para que no capte la presencia de cierto tipo de aeronaves. Eso quiere decir que esas aeronaves desaparecieron del espacio aéreo. No, tú lo que hiciste es que calibraste tu radar. Exacto. Entonces lo que hizo el radar filosófico de Occidente fue calibrarse para no captar lo espiritual, como si lo espiritual dejara de ser, como si Dios dejara de ser porque los humanos no pensaran en Él. Eso fue una ficción de los seres humanos y eso ha alterado y ha tenido consecuencias en la vida de las generaciones posteriores. Y lo interesante es que el cristianismo bíblico, el cristianismo reformado, en una primera fase presentó batalla contra el humanismo y contra esa ilustración y esa actitud de los humanos arrogante respecto de Dios, pero los enemigos de Dios fueron astutos y atacaron la base del cristianismo, que fue la Escritura, a través del movimiento de la alta crítica. Los cristianos, los pastores y los teólogos les dio vergüenza y se amedrentaron frente al ataque del racionalismo y se replegaron de la influencia espiritual, de la influencia cristiana en la cultura y privatizaron la práctica del cristianismo, dejando el desarrollo de la cultura en manos de las personas naturalistas. Esos son buenos puntos de aclaración, arquitecto, porque eso llama mucho la atención y hay una contradicción en el sentido de que esos filósofos, buscando un avance filosófico, presentando una cosmovisión de vida materialista, se fueron o recurrieron a esos pensamientos materialistas del pasado, aristotélicos, platónicos, de los primeros también padres de la filosofía grecorromana, que fueron los tales de Mileto, Anaximandro, Anasímedes, que eran materialistas dialécticos 100%. O sea, esta gente recurrió al pasado, al atraso, donde el cristianismo dio un avance científico con una cosmovisión bíblica que hizo crecer la ciencia, y entonces este grupo lo que hace es combatir lo que estaba produciendo el avance científico de ese momento para irse a ideas materialistas. Bueno, fíjate qué pasa. El atraso de la Edad Media lo causa un cristianismo deformado. El cristianismo restaurado de la Reforma Protestante es el que produce el marco donde la ciencia y la tecnología moderna pudieron desarrollarse. Pero el cristianismo nunca está solo en el mundo. Siempre hay el antagonismo contra Dios, que es el mal espiritual, actúa a través de hombres y mujeres que se oponen a los propósitos de Dios. Entonces, cuando volvamos de la primera pausa, arquitecto, vamos a desarrollar un poquito la parte histórica de otra confusión que se da en cuanto a este tema, y es con relación a las persecuciones científicas que se vivieron en la Edad Media y que se le achaca al cristianismo verdadero, no a ese cristianismo vamos a decir distorsionado, sino al cristianismo bíblico, a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no prohíbe que el ser humano haga ciencia, ni tampoco prohíbe que veamos el desarrollo de la naturaleza. Sí, no es que lo prohíbe, sino que lo ordena. Que lo ordena. Ordena la actividad científica. Exacto. Cuando volvamos, amigos, en su espacio Fe y Razón, continuamos con el arquitecto Luis Sena.
Bien, regresamos, amigos y hermanos que nos sintonizan en su espacio Fe y Razón, teniendo una interesantísima conversación con el arquitecto Luis Sena sobre el tema el evolucionismo. Arquitecto, se dio en un momento de la historia una persecución que no podemos negar que la iglesia tuvo una participación muy fuerte. Cuando hablamos de la iglesia de ese momento, ¿no? La Edad Media, la iglesia el cristianismo prevaleciente en ese momento. Correcto. ¿Esto tiene alguna validez bíblica, arquitectos? O sea, nosotros podemos decir hoy día, o aquellos materialistas y naturalistas pueden culpar a la palabra de Dios sobre ese freno que tuvo el desarrollo científico en su momento, porque hubo una interpretación bíblica no acorde a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hubo una interpretación eclesiástica, no bíblica. Correcto. La Biblia, como la palabra de Dios, es perfecta en cuanto a ayudarnos a mirar la realidad como ella es. Pero cuando es administrada por seres humanos, pecadores y caídos, tiende a distorsionarse, así como la nación de Israel se distorsionó de los propósitos de Dios en la tierra prometida durante su historia. Así es. Asimismo, el cristianismo, a través de sus diferentes épocas, es como una nave que va por el mar, que las corrientes marinas y los vientos la sacan de curso y tiene que volver al curso. Entonces, el panel de instrumentos es la Biblia, la palabra de Dios, pero los navegantes son humanos. Entonces, muchas veces los navegantes interpretan la información de una manera equivocada y crean sistemas estructurados de religión que se abroga para sí capacidades que Dios no ha autorizado en la palabra de Dios. Es decir, Dios es el autor de la creación completa y de la cultura completa en todas sus manifestaciones. Dios es el Dios de lo religioso, o sea, de lo espiritual, de lo artístico, de lo político, de lo económico. De lo científico. No la iglesia, correcto. Jesucristo, no la iglesia. El quien salva es Jesucristo, no la iglesia. La iglesia tiene su ámbito limitado de acción y no es abarcadora de todas las actividades de la sociedad y de la cultura. ¿Qué pasó durante la Edad Media? Que la iglesia cristiana se abrogó esas funciones y se salió de sus límites, por lo tanto distorsionó el cristianismo. Correcto. El cristianismo bíblico es una plataforma para la práctica de todas las actividades en la cultura, sobre todo la ciencia y las artes, la filosofía y la política. Entonces, una iglesia que se inmiscuye en esas actividades está fuera de sus límites. Así es. Eso no quiere decir, entonces, que la ciencia no tenga base en el cristianismo, todo lo contrario. La ciencia y las artes es el marco de referencia donde el verdadero cristianismo tiene que mostrarse, no en los dogmas religiosos. Los dogmas de la palabra de Dios ayudan a los humanos a la actividad cultural. Entonces, lo que pasó durante la Edad Media es que la iglesia se abrogó la potestad de sancionar como verdadero o falso esquemas científicos para los cuales no estaba preparada ni tenía validación por medio de la palabra de Dios para hacer eso. ¿Qué consecuencias tuvo ese pensamiento? Un estancamiento de la ciencia y una persecución de las iniciativas científicas que eran diferentes de las iniciativas aprobadas por la iglesia. Contra eso fue que reaccionó entonces los precursores de ese naturalismo filosófico. Utilizaron la ciencia para reclamarle al cristianismo esa mala conducta. Correcto. Y entonces secuestrar ellos la ciencia y la tecnología, haciendo ver que es necesario ser un naturalista para ser un científico correcto, lo cual es una mentira. Así es. Eso llama mucho la atención, arquitecto, porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un estudio y una evaluación de la historia, vemos que
los primeros padres del método científico, pasando primeramente por Galileo Galilei, Francis Bacon, Pascal, Newton, exactamente, pero principalmente Kepler, correcto, pero principalmente Galileo Galilei, quien fue perseguido no por sus proposiciones científicas, su observación, pero mucha gente culpa a la Biblia, culpa a la revelación de Dios y no se da cuenta que la historia lo que refleja es que hubo una persecución de un grupo minoritario de académicos jesuitas que no estaban de acuerdo con las proposiciones de Galileo Galilei. O sea que ni siquiera fue toda la iglesia en ese momento. Bueno, la iglesia de ese tiempo. Era una jerarquía centralizada. Exacto. Que fusionaba los temas espirituales con los temas políticos y económicos. Entonces era una entidad que se aparta de la verdadera esencia de lo que es la iglesia de acuerdo a la Biblia. Entonces, por supuesto, tuvo una conducta que evaluaba su poder sobre el mundo europeo en función de cuánto desarrollo económico, político o científico se diera. Ese no es el rol de la iglesia cristiana en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Por eso la Reforma Protestante crea la plataforma para el desarrollo de la ciencia moderna y de su aplicación en la tecnología. ¿Qué pasa? Que cuando la ciencia surge, la revolución científica, en el marco de las enseñanzas del cristianismo, el anticristianismo histórico se lanza entonces y propone que el naturalismo es la posición filosófica correcta para llevar esa nueva ciencia a convertirse en la base de la felicidad, en la base de la salvación de los seres humanos. Los cristianos líderes de ese tiempo no supieron oponerse apropiadamente a esas mentiras y les cedieron el terreno. Hoy en día, la degeneración del medio ambiente, de la moral pública, de la cultura, de las artes y de la ciencia, se debe a esa posición de los cristianos durante el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, es hora de nosotros corregir el cristianismo volviendo a su base bíblica y entendiendo que la práctica de las artes y la ciencia es un mandamiento de Dios para los seres humanos. Correcto. Que los seres humanos rebeldes a Dios lo practican de una manera naturalista no quiere decir que los cristianos no tengamos que obedecer a Dios haciendo ciencia verdadera, una ciencia correcta, una ciencia que puede conectar los fenómenos que estudia con los orígenes y los propósitos y los significados que el Creador puso en esos fenómenos para entonces arribar a la verdad estudiada. Sin una visión clara de los significados y los propósitos de los temas de la ciencia se queda muy limitada en su conocimiento de los mismos fenómenos que estudia. Y porque puede traducirlos en tecnología y mecánica, en apariencia luce que ha llegado a la verdad. Así es. Pero mucha de esa tecnología es a la vez nociva para los mismos seres humanos, como el desarrollo de materiales que no son biodegradables y que están contaminando el medio ambiente, o la aplicación de principios de las ciencias naturales al comportamiento humano, como si los seres humanos fuéramos objetos puramente naturales. Todas esas son deformaciones debido a no tener una visión integral de la realidad, a no tener en cuenta a Dios y la realidad del mundo espiritual en el universo en el que vivimos. Cuando volvamos entonces, arquitecto, de esta próxima pausa, vamos a entrar de lleno en el evolucionismo. ¿Por qué estas proposiciones, que dicho sea de paso son propuestas filosóficas antiguas, porque el padre del evolucionismo realmente fue Aristóteles, ni siquiera fue Darwin ni Lamarck? Estas ideas vienen de una filosofía grecorromana muy materialista, a pesar de que muchos de estos filósofos eran politeístas y tenían sus diferentes dioses, pero esos dioses incluso son creados por el materialismo. Ellos presentan tesis filosóficas con relación a esas creaciones
de esos dioses, ¿no? La madre tierra, el padre tiempo, etc. Cuando volvamos vamos a entrar de lleno, arquitecto, para ver por qué los cristianos no aceptamos el evolucionismo. Cuando volvamos, hermanos, en su espacio, Fe y Razón. Bien, amigos, continuamos con su espacio Fe y Razón, una interesante conversación con nuestro hermano y amigo, el arquitecto Luis Sena. Es conocido por muchos hermanos porque tiene su espacio en la emisora Radio Eternidad. Allí dan muchas informaciones para conocer la palabra de nuestro Señor y muchas informaciones apologéticas también de la defensa de la fe y de los valores cristianos. Yo le preguntaba, arquitecto, la parte más delicada de esta discusión, de este debate del evolucionismo, porque los cristianos, para muchos materialistas, nos vemos como que somos anticientíficos, que no aceptamos esas tesis que, entre comillas, han sido demostradas por la ciencia, que nosotros vamos en contra de esa proposición por el simple hecho de que el evolucionismo presenta una serie de características transformadoras en la cual vuelven al ser humano como un tipo de animal, ¿no? No hay, quitándonos esa trascendencia y ese carácter especial que nos da el Señor cuando nos dice que nos crea a su imagen y semejanza. Así es. Desde su punto de vista, arquitecto, ¿por qué el evolucionismo no es real? Desde el punto de vista científico y hasta social. Bueno, no es real porque no ha podido ser probado. Correcto. Porque tomar las características de adaptación al medio ambiente que Dios creó y puso en los diferentes géneros y especies y extrapolarlo para crear una teoría de que esas adaptaciones no son más que señales de un proceso evolutivo a través del cual, por un proceso gradual, exacto, de un origen único para todas las especies, y que por medio de una selección natural similar a esas adaptaciones que vemos en los seres creados, es que la vida se ha desarrollado. Todo eso es un libreto imaginario, motivado por una posición antagónica respecto de Dios. Es tan irreal que todo ser humano tiene una conciencia y un alma dentro que testifica en contra del evolucionismo y de lo que propone. Es correcto. Entonces, para ser un evolucionista, no se puede ser un ser humano honesto. Tú puedes ser un ser humano manipulado. Correcto. Pero si tú eres honesto y te haces preguntas respecto de la verdad, te vas a dar cuenta que la idea de que la vida surgió de la casualidad, de que la materia es autogenerada y eterna, son ficciones similares a las ficciones de los griegos con sus dioses de la mitología. Es decir, fueron humanos que, utilizando sus capacidades artísticas y poéticas, crearon todo un Olimpo, un universo de dioses que les sirvieran para buscar explicaciones imaginarias respecto de la realidad. Lo mismo del evolucionismo. En otras palabras, el evolucionismo no ha podido ser probado, y lo que históricamente se probaban y se argumentaban como fuentes verificadas del evolucionismo, una gran cantidad de ellos han sido demostradas como falacias, como fraudes. Así es. Como fraude, como manipulación vulgar. Eso es algo... ¿Por qué no ha tenido mucha difusión?
porque el evolucionismo, detrás del evolucionismo, hay una posición religiosa antagónica al Dios de la Biblia. Y como es una posición antagónica al Dios de la Biblia, que ha ganado espacio en la cultura occidental debido al retraso y a la mala práctica del cristianismo protestante evangélico, porque ha ganado plataforma, es que el evolucionismo no ha sido descartado de los sistemas educativos y de toda la cultura simplemente en la misma manera como la mitología griega se estudia como acervo cultural. Asimismo, el evolucionismo debería estudiarse como acervo cultural, no como ciencia, porque no es ciencia. Una proposición filosófica, exacto, podría decir. Filosófica. Que tiene que pasar por el filtro de la razón, porque eso que usted pero dice, no lo ha pasado. Exactamente. Entonces, como no lo ha pasado, es una especulación, y si se tratara en ese campo, sería legítimo que le corresponde su espacio dentro de las filosofías y las, vamos a decir así, narrativas que han tratado falsamente de explicar la realidad, porque la única narrativa que es coherente con la realidad que nos envuelve afuera y dentro de nosotros mismos, es la narrativa de la palabra de Dios, porque es la revelación de Dios respecto del universo que Él ha creado para que nosotros podamos explorarlo a través de la ciencia y las artes y podamos darle gloria a Él y podamos alcanzar unos estándares de bienestar sostenible para los humanos. Y obviamente cuando hablamos de la palabra de Dios, tocando el tema de el desarrollo de la naturaleza, del universo, estamos hablando de los orígenes, porque yo le he dicho a académicos ateos que hemos tenido el placer de poder conversar sobre estos temas, de que la Biblia no te va a dar un detalle sistemático sobre el desarrollo biológico de un fenómeno específico, porque la Biblia te habla en términos generales de que Dios crea el mundo. Bueno, fíjate qué pasa. La Biblia no dice cómo Dios utilizó su poder, de qué forma, sino que habla en términos generales. Porque ese no es su propósito. Correcto. El propósito de la Biblia es darnos la inteligencia, o vamos a decirlo así, darnos los parámetros para que utilizando nuestra inteligencia nosotros aprendamos la verdad del mundo creado. Que conozcamos los procesos naturales. Exactamente, porque nuestra inteligencia necesita una guía. Por eso la Biblia responde las preguntas del por qué. Correcto. A la ciencia le corresponde y eso es tan las difícil preguntas de entender. del qué y el cómo. Pero, no si tú eres honesto, pero si tú eres un rebelde. Así es. Contra Dios y quieres salirte con la tuya como humano para que tus propias corrupciones, tú sentirte en paz con ellas, correcto, entonces te abrazas de una corriente que formule una explicación del universo que no tenga en cuenta a Dios. Pero eso es una imaginación como los dioses del Olimpo. Entonces, el evolucionismo propone un desarrollo de las especies desde las más simples hasta las más complejas, a través de un proceso evolutivo de millones de años. Eso significa que en cada parámetro debemos encontrar especies intermedias. Claro, millones de transiciones. Exacto. Transiciones. Esas transiciones nunca han aparecido y no van a aparecer porque no existen. Sería como encontrar evidencias en la mitología griega de Zeus pequeño o de Apolo cuando era niño. No, la mitología lo creó adulto, entonces ya está ahí. Entonces, el evolucionismo y el naturalismo filosófico son comparables con una mitología del mundo moderno y posmoderno para oponerse a la palabra de Dios. Ese es su objetivo, es un instrumento. Así es. Del mal espiritual presente en el mundo para oponerse al Dios verdadero y a la persona de Jesucristo, quien ha revelado al Dios verdadero y nos pone en contacto, que es nuestra interfase para poder entender el mundo como realmente es y ponernos
en armonía, en reconciliación con nuestro Creador. Entonces el evolucionismo no es más que una manipulación de la información científica y obviamente muchos científicos que creen en el evolucionismo, cuando tienen los fenómenos que están estudiando presente, los interpretan de acuerdo a su sesgo filosófico y metafísico que tienen ellos como seres humanos, porque todos los seres humanos tenemos una inclinación espiritual. La pregunta es, ¿esa inclinación espiritual está dirigida en la dirección del Dios verdadero o de los ídolos falsos? Esa es la pregunta. Todos los humanos somos religiosos porque todos los humanos tenemos una estructura espiritual. Y eso cualquiera pudiera decir, bueno, pero es que es un pensamiento que tienen los cristianos porque obviamente creen que Dios creó todo lo que existe, los procesos de la naturaleza y los animales tal cual. Eso es un pensamiento cristiano, pero realmente... Eso es una revelación de las Escrituras. Claro, pero realmente ha habido científicos no cristianos que han sido los que han desenmascarado los fraudes. No han sido científicos cristianos. Porque han sido honestos. Han sido honestos en su carrera científica. Exacto. Por ejemplo, el genetista Gordon Taylor dice que nunca se ha encontrado esas transformaciones transicionales. Él lo reconoce. Colin Patterson, quien fue director del Museo Británico, escribió un tratado muy amplio, reconocido en todas las universidades del mundo, en la cual él defiende la evolución, o sea, procesos naturales, cambios, pero que él dice que en su tratado no puede poner a los fósiles como si fuesen pruebas transicionales. O sea, encontrar un hueso y decir, bueno, este es el hueso de un Australopithecus. No puede decir que eso es una transición de un simio a un hombre, porque eso no lo da la evidencia. Asimismo también Stephen Jay Gould, antes de morir, Neil Andrews, que fueron los principales científicos evolucionistas que presentaron una nueva hipótesis sobre el equilibrio puntuado, que dicen, miren, los animales se crearon tal cual en su primer momento y pasaron cambios abruptos, repentinos, saltos grandes, porque no hay adaptación a condiciones ambientales, porque no hay pruebas de macroevolución, o sea, esos cambios transicionales, lo que usted mencionaba. ¿Para qué? Para que en un momento a un animal le salga un ojo, luego el corazón, luego un ala, luego de pulmones o de branquias pasen a pulmones, luego del mar salgan a la tierra. ¿Cómo iban a sobrevivir? Esas son grandes interrogantes que tienen los científicos evolucionistas y por eso han creado una tesis nueva llamada el neodarwinismo, ¿no? la nueva síntesis evolutiva, que va en contra de todo lo que dijo Darwin. Y la epigenética también les demuestra a ellos que la evolución no es posible en ese sentido. Entonces nosotros podemos pensar una reflexión. La vida de los humanos es muy corta para nosotros estar viviéndola en base a fantasías que no nos conducen a ser mejores seres humanos pasan por el método y científico, que no van a trascender nuestra existencia temporal material. O sea que la reflexión para colocar en la mente de nuestra audiencia es que nuestra vida es corta para estar jugando con libretos de falsedades. El evolucionismo y el naturalismo filosófico que lo propone no tiene sustento para explicarnos la vida como nosotros la vivimos. No tiene una explicación para el origen ni la solución del mal. El mal es una realidad espiritual, social y física que nos rodea. Si no, la posición religiosa, filosófica, que no tenga una explicación hacia el mal y cómo resolverlo, no merece atención, nos está haciendo perder el tiempo, desviarnos de utilizar productivamente nuestras capacidades para nuestra propia felicidad y asegurar la salvación y desarrollo completo de nuestra humanidad en la consumación del reino de Dios. Entonces no merece la atención. Debemos ser buscadores de la verdad, no dejarnos manipular por personas que utilizan el rango de científicos cuando en realidad están funcionando como religiosos de un naturalismo filosófico. Así es, arquitecto. Bueno, cuando volvamos ya en esta última pausa, ¿no? En el último bloque, me gustaría entonces hacer propuestas a los hermanos que nos están viendo y a las personas también de cómo ellos pueden investigar en función del evolucionismo
y en función de tener una visión objetiva de la naturaleza, de cómo ellos pueden conocer la naturaleza, centrándose en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando volvamos, amigos y hermanos, en su espacio Fe y Razón. Bien, amigos, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con el arquitecto Luis Sena, quien nos ha venido a dar una serie de informaciones muy valiosas e importantes para que ustedes, pues los que nos están viendo, puedan reflexionar en cuanto al tema que estamos tratando, el evolucionismo, ¿no? El proceder de la naturaleza. Y vamos, arquitecto, a dar propuestas a los hermanos y amigos que les interese este tema para que ellos puedan fortalecerse en función de tener respuestas satisfactorias con relación a este tema, obviamente concentrándonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, lo primero es que debemos entender que la Escritura, la Biblia, tiene una descripción de cómo funciona el mundo. El cristianismo es un sistema total de vida, no es una religión. Y como sistema total de vida propone un esquema para interpretar la realidad en todos sus aspectos, desde la biología hasta la política o la economía. Así es. Y es creación, caída, redención y consumación. Con esas presuposiciones y yendo al texto de las Escrituras, nosotros podemos explorar toda la realidad, incluyendo el conocimiento científico. Entonces, lo primero que debe una persona interesada en conocer la verdad, y aquellos que han conocido la verdad a través de la persona de Cristo, ver esa verdad desarrollada en la creación a través de las actividades científicas y artísticas, es estudiar la cosmovisión bíblica, ver cómo las Sagradas Escrituras desarrollan una visión del mundo y dentro de esa visión del mundo tiene una visión para la práctica de la ciencia y la tecnología. Un recurso apropiado para nutrirse en esa dirección es, por ejemplo, el libro Verdad Total de Nancy Pearcey. Es un libro que está en español y que tiene un par de capítulos, analizando el evolucionismo y sus consecuencias, sus orígenes, su por qué existe y cuál es su formulación y por qué es una religión. Así es. Hay otros autores como Francis Schaeffer y sus diferentes, en sus diferentes obras, formula una apología respecto de la cosmovisión bíblica. En otras palabras, es esencial empezar a nivel de la cosmovisión para poder entender bien la palabra de Dios, porque nosotros interpretamos la palabra de Dios según nuestra cosmovisión. Así es. Y cuando la palabra de Dios es interpretada desde una cosmovisión que no es bíblica, se deforma el cristianismo como se deformó durante los tiempos de la Edad Media. El cristianismo contemporáneo se está saliendo de su curso porque está insistiendo en mantenerlo internamente dentro de la iglesia, que es un libreto, es un guión elaborado por la Ilustración. Los enemigos de la fe crearon un libreto y un rol social para la iglesia, se lo dieron a la iglesia y ese es el libreto que está viviendo la iglesia evangélica durante el siglo XX y el siglo XXI. Es decir, claro, la iglesia evangélica está viviendo un libreto que no es la palabra de Dios, sino el libreto, el guión que le dieron, la partitura que le dieron los inconversos para que ellos la vivieran. Es decir, que la religión es útil para la subjetividad de la fe, pero no para la esfera pública y para conocer la verdad en el plano de la ciencia. Eso es mentira. Es fundamental tener una plataforma espiritual que guíe en el análisis de la realidad, porque todos los humanos tenemos una espiritualidad de plataforma.
los que se dicen científicos naturalistas, lo que tienen es una religión naturalista antagónica al Dios de la Biblia. Correcto. O sea, que proponen, ellos tienen una relación con Dios. Una relación antagónica es una relación. Entonces, los cristianos lo que tenemos es una relación armoniosa con Dios. Así es. Por lo tanto, la describimos como una relación con Dios. Todos los humanos tienen una relación con Dios. O es antagónica o es una relación armoniosa. Entonces, lo que nosotros decimos es que la relación armoniosa con Dios es la plataforma para una verdadera ciencia. Correcto. Una ciencia que puede manejar la creación en honor y gloria a Dios y en bienestar sostenible para los seres humanos, porque la ciencia derivada del evolucionismo y del naturalismo es una ciencia nociva para los seres humanos, nociva en todos sus aspectos, desde la medicina hasta los materiales industriales, la industria armamentista, el mercado, los plásticos no biodegradables, etcétera, a donde nos ha traído la ciencia que se practica sobre la plataforma que usa como argumento el evolucionismo, es una ciencia que está poniendo en peligro nuestro propio bienestar como civilización. Y en el aspecto moral está deformando nuestras instituciones, empezando por la familia, de manera que nuestras sociedades se van a hacer prácticamente caóticas e ingobernables, para que surja la necesidad entonces de un poder social que ponga fin a ese caos. Entonces, si esa es la solución, ¿por qué los promotores de la solución no son quienes han estado proponiendo el caos para traer lo que precisamente ellos querían imponer? Esa es una pregunta. Es correcto. Que como persona civilizada de nuestra época, nosotros debemos hacernos. Así es. Así es. O sea, el caos al que nos está llevando el naturalismo filosófico y el evolucionismo enseñado en las escuelas como si fuera una verdad, lo que está buscando es producir un tipo de ser humano y una serie de instituciones anárquicas en la sociedad para entonces traer un orden prefabricado desde el mismo momento que se promocionó ese caos. Eso es entonces, la Biblia, que es la verdad eterna revelada de Dios, nos sirve de base para nosotros mantener estabilidad y coherencia con la realidad en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Arquitecto, ha sido un verdadero placer haberle tenido aquí unas declaraciones muy bien centradas, argumentos muy sólidos. Yo creo que nuestros hermanos y amigos que nos han sintonizado, pues se han edificado con sus palabras, con ese conocimiento, ¿no? Y creo que debe ser un estímulo y motivación para que investiguemos, ¿no? Que la comunidad cristiana no se quede de brazos cruzados con estas proposiciones que escuchamos, el evolucionismo. Incluso en las academias muchos de nuestros hermanitos se han sentido amedrentados cuando ven que esos profesores de filosofía y biología le dicen cosas que ni siquiera ellos mismos están seguros de lo que están diciendo, porque no se van a profundizar, ¿no? A excavar, a investigar realmente qué es lo que dicen muchos evolucionistas que se enfrentan a estas experimentaciones y que no han tenido éxito para poder sostener esta ideología, esta religión, como usted muy bien dice. Hermanos y amigos que nos han sintonizado, para nosotros ha sido un placer, de mucha bendición que ustedes hayan compartido con nosotros. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén.